Tiempo y Letras presenta Cartas del pasado. Carta a la afición. Nunca quise ser futbolista. Esa es la verdad que me cuesta decir en voz alta, la que siempre escondí detrás de cada foto levantando trofeos infantiles y detrás de cada sonrisa que mi familia presumía en reuniones. Yo no soñaba con estadios llenos ni con portar una camiseta de la selección. Mi sueño era más simple, que mi papá me mirara como miraba la televisión cuando jugaban los equipos donde él alguna vez estuvo. Tenía 7 años la primera vez que entré a un equipo infantil. Recuerdo el pasto artificial raspando mis rodillas, el olor a pintura de las gradas recién retocadas y las miradas de otros niños que sí querían estar ahí. Yo no. Yo estaba porque mi papá insistió, o quizá porque no sabía cómo decirle que a mí el fútbol no me hacía sentir nada. Él había sido jugador profesional, un hombre pequeño en una época que ya no interesaba a nadie, pero para él ese pasado era lo único que le quedaba. Y yo, sin entenderlo, cargaba con su nostalgia como si fuera mía. Aquel día no me gané mi lugar. No hice pruebas, no salté conos, no corrí más que nadie. Mi papá ya había movido todo, habló con el entrenador, con el director de la academia, con quien hiciera falta. Dinero, favores, llamadas. El apellido abría puertas que mi esfuerzo todavía no sabía cómo tocar. Yo solo llegué, me pusieron un uniforme que me quedaba grande y me dijeron, tú ya eres parte del equipo. Algunos niños me miraron con respeto, otros, con envidia. Yo solo me sentí vacío. Mientras los demás soñaban con convertirse en ídolos, yo soñaba con que ese gesto fuera suficiente para que mi papá dejara de mirarme como si yo fuera un proyecto que había que corregir. Nunca lo dije, pero yo no buscaba una carrera, buscaba aprobación. Y ese fue mi primer error, el primero de muchos. Con el tiempo entendí algo que nunca quise aceptar, hoy muchos entramos al fútbol sin amarlo. No lo digo con orgullo, lo digo con vergüenza, porque yo soy uno de ellos. Antes, las leyendas nacían en canchas de tierra, en barrios donde la pelota era lo único que no se rompía con la pobreza. Crecían soñando, no pretendiendo. Peleaban cada centímetro para que un visor los mirara aunque fuera un segundo. Los mejores de antes eran producto del hambre real, de superarse, de salvar a su familia, de demostrarle al mundo que su talento valía más que cualquier apellido. Pero nosotros, mi generación, no venimos de ahí. Muchos venimos de casas cómodas, de refrigeradores llenos, de papás que pagaban academias como quien compra un juguete nuevo. Entramos por contactos, por becas inventadas, por recomendaciones disfrazadas de potencial. Y eso te marca. Eso te quita el fuego y te deja solo el uniforme. Las leyendas jugaban por amor. Nosotros, muchas veces, jugamos por inercia. Antes de que yo debutara, hubo alguien que siempre estuvo un paso delante de mí. Se llamaba Ángel. Y aunque yo nunca lo admití en público, todos sabíamos que él era mejor que yo. Más rápido, más técnico, más inteligente con el balón. Mientras yo aprendía a controlar un pase, él ya hacía cosas que ni los entrenadores podían explicar. Ángel venía de una familia humilde, de esas que no tienen para lujos pero sí para sueños. Y eso lo hacía distinto. Él sí amaba el fútbol. Él sí lo respiraba. Pero incluso para los que aman este deporte, el camino está lleno de puertas cerradas. Lo supe el día que me contó que había intentado entrar a una cantera grande, y no lo aceptaron. No porque fuera malo, sino porque el entrenador de fuerzas básicas le pidió dinero. Una cantidad absurda para su familia, algo que solo podían pagar quienes tenían apellidos pesados o billeteras llenas. Ángel tuvo que irse sin siquiera hacer la prueba. Al final terminó entrando al equipo donde yo estaba, porque ahí también le pidieron dinero, pero era menos. Y su familia, con sacrificios que nunca olvidaré, juntó cada peso para que él pudiera tener una oportunidad. Y cuando la tuvo, la aprovechó. Debutó antes que yo. Y en su primer torneo hizo goles que levantaron al equipo de la nada. La gente lo empezó a ver como una verdadera promesa, el tipo de jugador que surge una vez cada tantos años. Y ahí fue cuando cometió el error que le costó todo. Un medio de comunicación,
El que supuestamente era el más objetivo, le hizo una entrevista. Y Ángel, confiado en la sinceridad que siempre lo caracterizó, habló. Dijo lo que todos sabemos pero nadie dice, que casi todos los equipos le piden dinero a los jóvenes para debutar, que el talento no basta si no tienes cómo pagar, que el sueño de muchos se rompe en oficinas donde no hay balones, solo sobres. Su respuesta incomodó al periodista. Pude verlo en el rostro de ese hombre, como si Ángel hubiera cruzado una línea que nadie tiene permitido cruzar. La entrevista fue en vivo y no hubo forma de evitar que se supiera ya que salió completa. Y lo que vino después fue todavía más claro. Lo relegaron, primero a la banca, luego a entrenar solo, y después lo sacaron por bajo rendimiento. Intentó buscar otro equipo, pero ninguno quiso arriesgarse. Su carrera estaba destruida. Yo lo vi hundirse, y desde entonces aprendí, o creí aprender, la lección que ha marcado toda mi vida profesional. En nuestro fútbol, el que habla de más no solo pierde minutos, pierde su futuro. Después de lo de Ángel, algo cambió dentro de mí. Me puse a entrenar de verdad, corregí errores, escuché a los entrenadores y poco a poco empecé a ser bueno, y luego simplemente bueno a secas. Mi papá volvió a mover influencias y dinero, arregló contactos, y pude debutar en el primer equipo. Mi primer año fue sorprendente, marqué goles, crecí en confianza y quedé segundo lugar en la tabla de goleo. Eso me llevó a la selección nacional. Por primera vez, sentí que pertenecía a algo grande, aunque la culpa siempre me acompañaba. 6 meses después de debutar con la selección, surgió la oportunidad de jugar en Europa por un año. Promotores amigos de mi papá y del entrenador hicieron posible el contrato, con comisiones poco claras que todos, desde ellos hasta mi propio padre, recibirían. Llegar allá fue un choque, disciplina absoluta, horarios sagrados, entrenamientos rigurosos. No entendía el idioma, no podía hacer amigos ni acercarme a alguien para una relación. Extrañaba a mi familia, las costumbres de México, el desorden humano que tanto me identificaba. Europa me enseñó que ser profesional no es solo talento o dinero, es renunciar a la vida que conoces y aceptar un orden que muchas veces duele más que cualquier derrota. Pero luego llegó la oferta imposible de ignorar, regresar a México al equipo más importante del norte, triplicando mi sueldo. Profesionalmente, hubiera podido crecer más en Europa, pero el dinero y la vida más relajada me tentaron. Y, una vez más, mi papá, mis promotores y el entrenador recibirían su parte del negocio. Regresé. Fui ovacionado, la prensa me adoró y los aficionados vieron en mí la estrella que habían esperado. Pero la disciplina y la humildad que Europa me enseñó se desvanecieron rápido. Regresar como estrella trajo los excesos. Alcohol, fiestas, mujeres, atención en redes sociales, todo me absorbió. La institución me permitía hacer lo que quisiera, los entrenadores miraban hacia otro lado y yo dejé de valorar los entrenamientos. Empecé a enfocarme más en el contenido con personas famosas en redes que en el balón, en likes y fotos que en tácticas y pases. Lo que parecía diversión se convirtió en rutina, y la estrella que debía representar disciplina comenzó a perderse en su propia vanidad. Si alguien se pregunta por qué la selección mexicana está tan mal hoy, les daré la respuesta: no es solo falta de talento. Todo el medio está viciado y corrupto. No hablo solo de mí, hablo de muchos jugadores que, como yo, se pierden en redes, fiestas y excesos. Por eso el nivel actual no se compara con el de las leyendas del pasado, que amaban y respetaban el deporte. La corrupción de directivos, promotores y entrenadores, los medios que deberían ser críticos pero sirven intereses, y la permisividad de los aficionados que llenan estadios y consumen mercadotecnia, forman un círculo vicioso que mantiene al fútbol nacional estancado. Yo fui parte de todo esto. Por eso hoy les hablo con sinceridad, pido perdón. Fallé a ustedes, fallé al equipo, fallé al fútbol que alguna vez amé. Y aunque no puedo arreglarlo, puedo decir la verdad y asumir mi responsabilidad. Que los malos resultados de la selección, la mediocridad de muchos jugadores y la corrupción de quienes manejan el fútbol no nos hagan perder de vista que amar, respetar y comprometerse con este deporte sigue siendo la única forma de honrarlo. Hasta aquí. Carta a la afición. Esperamos haya sido de tu agrado.
Si te gustó nuestro contenido, suscríbete y no olvides darle like. Hasta pronto.